¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero muy bien. Una vez más, bienvenidos al canal o al aula virtual de Uninnova. Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de trigonometría. El tema resolución de triángulos rectángulos. ¿Ok? Antes de desarrollar los ejercicios, quiero dejar aquí un teorema importante, lo cual nos ayudará a desarrollar los ejercicios que tenemos aquí en la pizarra. Muy bien. Eh, Muy bien, tenemos aquí el triángulo ABC, recto en C. Como dato nos dan M y variable X y Y. Nos piden X y Y, ¿cierto? Va a haber ejercicios donde nos va a pedir X y nos van a dar datos como M y teta. Muy bien. Y entonces vamos a hallar X y Y en función de teta y M. Para ello debemos aprendernos esta formulita, ¿no? Razón trigonométrica. No hay que olvidarnos, tenemos 6 razones trigonométricas: el seno, coseno, tangente, cotangente y secante, ¿ok? Y entonces cualquiera de ellos es igual a lo que quiero entre lo que tengo, ¿ok? De esa manera, lo que quiero entre lo que tengo es igual a la razón trigonométrica. Muy bien, como una pregunta de aplicación, vamos a desarrollar la pregunta 2 del nivel 1 de la guía. Muy bien, nos dice así, ¿no? Calcular el valor de x en función de teta y 6n. ¿Cuánto sería el valor de x? ¿Ok? Muy bien, entonces solo tengo que utilizar esta formulita. Muy bien. Razón trigonométrica. Colocamos aquí el punto. Razón trigonométrica. Muy bien. La razón trigonométrica me dice que es igual a lo que quiero. En esta pregunta, ¿qué me piden? ¿Qué es lo que quiero? X. Entonces coloco X entre lo que tengo. ¿Qué lado te dan como dato? 6n, ¿cierto? Entonces colocamos aquí 6n. Muy bien. Perfecto. Ahora, la razón trigonométrica, muy bien, es igual a 6n. Pero vamos a ver. 6n, muy bien, y x. 6n para teta sería cateto opuesto. Muy bien. Y x sería la hipotenusa. Muy bien, perfecto. Entonces, este x es hipotenusa, ¿ok? Y 6n, como hemos dicho, es cateto opuesto para teta. Muy bien, cateto opuesto. Muy bien, perfecto. X entre 6n. Ahora, fíjense aquí. Hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Es cosecante, ¿sí? Muy bien, entonces colocamos aquí cosecante, ¿sí? Cosecante, ¿de qué ángulo? De teta. Muy bien, cosecante del ángulo teta es igual a x entre 6. Muy bien, perfecto. Lo que aquí tengo que hacer es simplemente multiplicar en aspa 6 por cosecante de teta, y eso sería x. Y entonces decimos x es igual 6, muy bien, multiplicado por cosecante, cosecante de teta. Y eso sería la respuesta de la pregunta 1. Tan fácil y tan sencillo. Muy bien. Lo vamos a cerrar la respuesta. Y ahí termina la pregunta número 2. ¿Ok? Vamos a pasar a la pregunta 5 del nivel 2. Me piden calcular el valor de x también en función de alfa, teta y m. ¿Ok? Fíjense, en este triángulo sombreado de color amarillo, muy bien, en este triángulo sombreado de color amarillo, ¿no? Tengo el lado HC que vale x y tengo el ángulo alfa, pero no tengo un lado aquí que me han dado, ¿cierto? Muy bien, al contrario, me han dado este lado de acá, ¿cierto? Muy bien, vamos a colorear de color rojo, ¿bien? Muy bien, ahí está. En este triángulo de color rojo, ahí tengo M. Lo que yo quiero es que este M, en función de teta, esté en el triángulo de color amarillo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es aquí colocar
otro valor, ¿ok? Un valor y. Entonces voy a calcular primero y en ese triángulo y como ya tengo, finalmente puedo hallar el valor de x, ¿cierto? Puesto que ya tengo el valor de y. Muy bien, entonces primer punto, hallamos y en el triángulo de color rojo. Decimos lo que quiero, razón trigonométrica, ¿sí? Es igual a lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero en ese triángulo de color rojo? Es y entre lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me han dado como dato? ¿Qué me han dado como dato en ese triángulo de color rojo? M, obviamente, ¿no? M. Muy bien. Entonces, fíjense, y para el ángulo teta, ¿qué es? Cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente. Entre, fíjense aquí, M para el ángulo teta, ¿sí? Para el ángulo teta, ¿qué es? Es hipotenusa, muy bien. En este caso hipotenusa. Esto sería igual a y sobre m. Muy bien. Fíjense, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante. ¿Cuál de los 6 es? ¿Sí? Cateto adyacente entre hipotenusa. Sería coseno, ¿no? Coseno. Muy bien, entonces decimos aquí, coseno, ¿de qué ángulo? Obviamente de teta. Esto sería igual a y entre m. Muy bien. Y fíjense, aquí simplemente multiplicamos y finalmente nos va a salir el valor de y. Y sería m por coseno de teta. ¿Sí? M por coseno del ángulo teta. Ahí ya tengo el valor de y. Una vez hallado el valor de y, yo fácilmente puedo calcular ahora el valor de x, pues ya tengo el lado conocido. Muy bien. Ahora decimos, en el triángulo HBC, ¿sí? En ese triángulo HBC, digo, la razón trigonométrica, ¿sí? Es igual, muy bien, es igual a lo que quiero entre lo que tengo. En ese triángulo, ¿qué es lo que quiero? Obviamente ya tengo y, lo que quiero es x. Muy bien, x entre lo que tengo, el que acabo de hallar, ¿cuál es? Y, ¿cierto? Entonces, lo que tengo es y. Muy bien. Y ahora simplemente operamos aquí. X para el ángulo, en este caso alfa, x para el ángulo alfa, ¿qué será? ¿Qué lado es? ¿Qué lado sería? Cateto, ¿cierto? Entonces es el lado adyacente. Muy bien, decimos cateto adyacente entre y para el ángulo alfa. Ojo, estamos trabajando en este triángulo. Y para el ángulo alfa es cateto opuesto. Cateto opuesto. Esto va a ser igual a x entre y. X entre y. Muy bien. Ahora, ¿qué razón trigonométrica es cateto adyacente entre cateto opuesto? Adyacente entre opuesto sería cotangente del ángulo alfa, ¿cierto? Hay que recordar eso. Entonces decimos cotangente del ángulo alfa es igual a x entre y. ¿Ok? Y entonces lo que nos pide es x. Este y lo multiplicamos y nos va a quedar x despejado. Sería x igual a y multiplicado por cotangente de alfa. ¿Sí? Cotangente del ángulo alfa. Pero yo no quiero que aparezca y ahí. Entonces reemplazamos con el valor de y, que es m coseno de teta, ¿no? Ok, entonces decimos aquí, x va a ser igual y, como he dicho, sería, en vez de poner y, coloco eso, ¿no? Sería m, su valor, coseno, ¿sí? Coseno de teta multiplicado por cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Muy bien, entonces hemos hallado el valor de x en función de m, teta y alfa. Y entonces vamos a cerrar esta respuesta, ¿sí? Y ahí termina la pregunta número 5. ¿Ok?
Muy bien, eso sería la respuesta. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 6. Y dice así, ¿no? Calcula el valor de x o halla el valor de x está aquí, en función de los datos dados aquí, ¿no? Teta, n y alfa. ¿Ok? Muy bien. Al igual que aquí en la pregunta 5, vamos a desarrollar parte por parte. Puesto que aquí, en este triángulo donde se halla x, no tengo un lado conocido. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar este ejercicio sección por sección. Muy bien, primero trabajamos en el triángulo sombreado de color rojo. Muy bien, perfecto. En ese triángulo lo que me dan como dato es AD, que es N, ¿cierto? Ahora, ¿qué lado voy a hallar primero? Puede ser CD o AC. Entonces yo te sugiero que escojas el lado que ambos triángulos comparten. En este caso, los dos triángulos comparten el lado AC. Entonces calculemos ese lado, ¿cierto? Muy bien, colocamos aquí Y. ¿Ok? Colocamos Y. Muy bien. Primero calculamos Y y finalmente, como en la pregunta anterior, calculamos el valor de X. Muy bien, decimos entonces la razón trigonométrica. Sí, la razón trigonométrica en el triángulo ACD, razón trigonométrica es igual a lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero en ese triángulo rojo, ¿cuál es? Es Y, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo que tengo como dato en el mismo triángulo es N. Perfecto, muy bien. Entonces decimos Y para el ángulo teta. Ojo, estás trabajando aquí. Y para el ángulo teta. ¿Qué lado es? Es hipotenusa, ¿cierto? Es hipotenusa. Y N para el ángulo teta, ¿qué es? Sería cateto opuesto, ¿no? Sería cateto opuesto. Muy bien. Esto debe ser igual a Y entre N. ¿Ok? Este es N. Muy bien. Y entre N. Perfecto. Muy bien. Ahora, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica nos da? Nos da obviamente cosecante, ¿cierto? Es la inversa de seno. Muy bien. Cosecante. Entonces colocamos aquí cosecante, ¿sí? Cosecante. H entre CO es cosecante del ángulo teta. Debe ser igual a Y entre M. Muy bien. Y entre M. Y ahí despejamos Y. Entonces decimos Y va a ser igual a N multiplicado por cosecante de teta. Cosecante de teta. Muy bien. Pero yo no quiero Y, sino el valor de X. Entonces decimos aquí, segundo punto, decimos la razón trigonométrica, ¿sí? Razón trigonométrica, muy bien, en este caso del ángulo alfa, estamos trabajando ya aquí en este triángulo, muy bien, es igual a lo que quiero en este caso es X, ¿cierto? Y lo que tengo en este triángulo, ¿cuál es? Es Y, porque acabo de hallar el valor de Y. Entonces, razón trigonométrica va a ser X, lo que quiero, entre lo que tengo, que es Y. Muy bien. Entonces, operamos ahí. X para el ángulo alfa. X para el ángulo alfa. ¿Qué lado es? Es el cateto adyacente, ¿cierto? Muy bien, cateto adyacente. ¿Y qué más? Y para el ángulo alfa sería hipotenusa. Hipotenusa. Esto debe ser igual a X entre Y. Muy bien, X entre Y. Perfecto, entonces ahí operamos. Muy bien, entonces, cateto adyacente entre hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica sería? Cateto adyacente entre hipotenusa sería secante, ¿no es cierto? Entonces colocamos aquí secante. ¿Secante de qué ángulo? Estamos trabajando con alfa.
Ok, secante de alfa es igual a x entre y. X entre y. Muy bien. Ahora despejamos x porque lo que quiero es ese, ¿no es cierto? El valor de x. Decimos entonces, x, fíjate, x es igual a y multiplicado por secante, ¿sí? Secante de alfa, muy bien. Ok, eso sería la respuesta de x, pero fíjense, aquí sale y. X está en función de y secante de alfa. Me piden x en función de alfa, n y teta, o sea que este y no quiero ahí, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente reemplazar nada más, ¿sí? Coloco aquí x es igual a y. En vez de poner y, coloco aquí el valor, en este caso de y, ¿no? N por cosecante de teta. Colocamos ahí n por cosecante de teta, ¿sí? Cosecante de teta multiplicado por secante, ¿sí? Secante de alfa. Ahora sí, x está en función de n, teta y alfa. Entonces, eso sería la respuesta de la pregunta número 6 del nivel 2 del ejercicio, ¿no? Muy bien, aquí lo vamos a cerrar las respuestas y dejámoslo ahí. Muy bien, tan fácil y sencillo el problemita, ¿cierto? Muy bien, pasamos a la pregunta número 8 del nivel 3. Y aquí nos da un triángulo ABC, muy bien, y tenemos aquí un segmento o una seriana interior al triángulo ABC. Muy bien, datos, DC es X, AB es N, y es teta, 2 teta, muy bien. Entonces, me piden calcular el valor de X en función de teta y N. Ok, muy bien. Para calcular X, voy a mirar ese triángulo sombreado, ¿cierto? En ese triángulo sombreado debo tener el lado conocido y un ángulo conocido, ¿cierto? Y no tengo, mira, ¿ves? No tengo. Muy bien. Pero yo puedo hallarlo, mira, ¿ves? Yo puedo hallarlo. Este ángulo, ¿cuánto vale? Sería la suma de estos dos ángulos. 2 teta más teta sería 3 teta, ¿cierto? 3 teta. Muy bien. Y me falta un lado. No tengo un lado, ¿cierto? Pero yo puedo colocar aquí un y, ¿cierto? Y puedo hallar este y en función de teta y n, porque es un triángulo rectángulo. Y entonces podemos aplicar esa propiedad que hemos colocado aquí. Muy bien. Y decimos, primer punto, calculamos y, ¿cierto? Primer punto, hallamos el valor de y. Razón trigonométrica es igual a lo que quiero entre lo que tengo en el triángulo total. ¿Qué es lo que quiero? Obviamente y, ¿cierto? Lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? La hipotenusa, ¿cierto? N. Muy bien, perfecto. Estamos trabajando en el triángulo total con el ángulo teta, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí decimos razón trigonométrica es igual a y sobre n. Y para el ángulo teta, ¿qué lado es? Y está al frente de teta, por lo tanto es cateto opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto entre n para el ángulo teta. ¿Qué cosa es? N, o qué lado es, ¿no? N para el ángulo teta sería la hipotenusa. Ok, muy bien. Entonces colocamos igual a y sobre n. Muy bien. Ok, ahora hay que recordar. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Sería seno, ¿cierto? Seno. Muy bien, colocamos aquí seno. ¿De qué ángulo? Ojo, estás trabajando en el triángulo total. Entonces estamos hablando de teta. Seno de teta es igual a y sobre n. ¿Ok? Y finalmente, o simplemente, multiplicamos aquí. Despejamos y. Y sería n multiplicado por seno del ángulo teta. Yo no quiero y, yo quiero x.
nos sirve el valor de y, ¿cierto? Para poder calcular el valor de x. Como segundo punto, ¿sí? Vamos a calcular el valor de x en función del ángulo, en este caso 3θ, el valor de y. Muy bien. Decimos, razón trigonométrica es igual a lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero en ese triángulo de color rojo, ¿qué es? ¿Y? No, y ya calculé. Sería x, ¿cierto? Lo que quiero es x entre lo que tengo en ese triángulo. ¿Cuál es? Y. Muy bien, perfecto. Entonces operamos ahí. X para el ángulo 3θ. ¿Qué lado es? Cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente entre, fíjense aquí, y para el ángulo 3θ, que es cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto, SEO, ¿cierto? Igual, colocamos aquí x entre y. Muy bien, x entre y. Y despejamos de ahí el valor de x. Decimos entonces, x va a ser igual, muy bien. ¿Cómo sería aquí? Pero antes, vamos a ver acá. Cateto adyacente del cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería cotangente, ¿cierto? Cotangente. ¿De qué ángulo? Obviamente de 3θ. ¿Sí? Porque estás trabajando en ese triángulo. Muy bien, esto debe ser igual a x entre y. Muy bien, perfecto. Y despejamos ahí el valor de x, ¿sí? Y y que divide pasa multiplicando. Entonces colocamos x es igual a y multiplicado por cotangente de 3θ. Muy bien, 3θ. Y yo no quiero y, entonces reemplazamos por esta expresión, ¿cierto? Decimos entonces x es igual a y, pero y vale n, multiplicado por seno de qué ángulo, de θ, ¿cierto? De θ, multiplicado por cotangente de qué ángulo, de 3θ, ¿cierto? Muy bien, entonces la respuesta es eso, ¿cierto? Esto sería la respuesta en la pregunta número 8 del nivel 3. ¿Ok? Muy bien, ahí termina la clase. Esperamos que hayas entendido. Y pónganse a practicar, pues las matemáticas es para practicar. Muy bien.